Orígenes de la civilización adámica, tomo 3, parte 11. Agua y cielo. Bobinara había dicho al abrazar a Abel recién llegado: parece que todo el amor se fue en seguimiento tuyo y las pesadas corrientes del mal nos azotaban aquí con desmedida furia. ¿Qué había pasado durante la última etapa del viaje de Abel? La borrasca que atormentó momentáneamente los corazones de Adamú y Evana fue como una ráfaga de ese vendaval furioso y traidor que las fuerzas del mal habían desatado contra los Koddas que iluminaban entonces el paso de la humanidad. ¿De quién habían de valerse las entidades del mal para sus inicuos fines, sino de los encarnados que por ley de afinidad respondían a ellos? Para hacer frente con ventaja a la obra pacificadora y progresista llevada a cabo por la gran alianza del Éufrates y el Nilo, la numerosa raza gomeriana se había procurado también sus aliados en ambas márgenes del Caspio y del Ural. 14 caudillos se habían reunido, y entre ellos Caíno, el más joven de todos, pero no el menos audaz, pues que parecían inyectarle fuego líquido en las venas, las frases llenas de mala intención de sus magos y sus adivinas. Un hombre de vestido azul será causa de tu ruina y después de tu muerte. Conocedores del poder que ejerce el pensamiento malo o bueno sobre los actos humanos, al lado de sus falanges de guerreros, tenían aparejada una numerosa legión de magos, augures y adivinos que no tenían más ocupación que la de sugestionar a sus pueblos para una guerra a muerte contra los hombres de la luz que iban ganando terreno día a día en la conciencia de la humanidad, cuyo nivel moral habían levantado considerablemente desde la formación de la Gran Alianza. El relato de Madeo, que recordará el lector, dejó al descubierto uno de los tentáculos que el maligno pulpo tendía de tanto en tanto, buscando herir en el corazón de los hijos de Numú. La tenebrosa escena de Caíno y el cadáver de un leproso en lo profundo del templo cushita es otra manifestación de los tanteos que en sus propias tinieblas hacían las entidades del mal para derrumbar la obra de los Koddas, que era el pensamiento divino hecho realidad. Derrumbemos la alianza, se decían los aliados de esas tenebrosas entidades. Derrumbemos la alianza que nos roba nuestros esclavos y nuestros cautivos y nuestras mujeres, y entorpece todos nuestros negocios y disminuye nuestras riquezas. Son tan cortos los días del hombre sobre la tierra, ¿por qué no hemos de llenarlos de placer, de oro, de grandeza y de poder? ¿Por qué no hemos de hartar nuestro deseo y saciar nuestra ambición y llenar de goces nuestra vida? ¿Qué es la mujer? Una flor o una fruta más placentera que las otras, un panal de miel que cuando más se estruja, más da. ¿Qué son los esclavos? Rebaños de bestezuelas más inteligentes que las otras y que más riquezas pueden producir. ¿Por qué, pues, los hombres de la luz han de exterminar de la faz de la tierra todo esto que constituye nuestra grandeza y nuestra dicha? A la muerte con los enemigos de la humanidad, a la muerte con los perturbadores de la dicha humana, a la muerte con los destructores de nuestra felicidad.
Tales eran los furibundos discursos que por calles y plazas se escuchaban en las ciudades y aldeas de los pueblos de la orilla oriental del Hildekell. Solo la comarca gobernada por Shiva y Mavi presentaba el aspecto de un manso redil de corderos entre campos poblados de lobos. Defendida por una cerrada cadena de montañas cuyas encrucijadas estaban guardadas por fuertes destacamentos de arqueros en el plano físico y por poderosos baluartes invisibles en el plano astral, pasaba desapercibida para los revoltosos países vecinos cuyas tentativas de sublevación tiempo atrás resultaron infructuosas para vencer al amor de Suicini Manshiva, la dulce y amada reina Kodla del lago Uran. La superstición llevada a su más alto grado dominaba casi en forma estúpida a los caudillos gomerianos, lo cual daba mayor fuerza a la poderosa sugestión que los arteros magos ejercían sobre ellos. Nosotros tenemos la llave de los arcanos del mundo, les decían estos, y si fiáis en nosotros, os llevaremos al triunfo y a la gloria. Y aquellos sombríos aliados de las entidades del mal se organizaron para una lucha formidable, y el más astuto y malvado de ellos dijo a sus compañeros: dividamos lo que está unido y daremos en tierra con toda la construcción. Arranquemos de su sitio una piedra y las grietas empezarán a abrirse y el derrumbe no tardará. Al santuario de la paz están llegando velecinas apartadas de sus príncipes consortes y hermosas mujeres repudiadas por sus maridos, con el corazón lleno todavía del elixir embriagador de la vida que dejan casi siempre a la fuerza. Son especial elemento para encauzarlo a nuestros fines. Con esa parte de humanidad que los hombres de la luz quieren elevar a igual altura que el hombre, con esa misma los venceremos. La mujer es flor que perfuma y que envenena, es ave que canta y que muerde, es miel que nutre y que mata. El genio que sopla en mi oído me dice: romped los ejes y todo estará roto. Quitad de en medio a Boindra y Abel, apartad a Adamú de Evana, destruid la virtud de la reina y todo ese edificio quedará reducido a la nada. Yo me encargo de todo eso, dijo un mago del otro lado del Cáucaso, y disfrazado de hortelano, y después de un largo viaje, este ser, aborto del abismo, se había introducido en los parques de La Paz como un pobre jardinero que iba a ganarse el pan con el sudor de su frente. Espió los paseos de las berecinas por las avenidas de los parques, las excursiones de la reina por las cabañas de los pastores y labriegos enfermos y solitarios, y cuando después de largas y pacientes observaciones se hubo dado cuenta de todo el movimiento de aquel escenario, se preparó a obrar por medio del rayo poderoso de su pensamiento. De aquí nacían las espantosas visiones que percibían los Kodlas en sus desdoblamientos espirituales. Sentían algo pesado y terrible que flotaba como una nube siniestra en torno de ellos y se pusieron en observación. Había visto el mago que Adenia, una de las berecinas del príncipe Elíser, se apartaba sola al más lejano extremo de una avenida de laureles corpulentos y boscosos, y allí,
pulsando su laúd, cantaba dulces canciones de amor pasional profundo que a ella misma la entristecía horriblemente, como si abriera enorme vacío en su propio corazón. Y el mago se dijo: esta no está aún curada de viejos amores, aún desea gozar de la vida, el calor de un corazón de hombre que de nuevo le haga sentir la dicha de saberse amada. Y comenzó a trabajar mentalmente sobre ella hasta que la caída de su hijita de un aparato de juego la puso en contacto con Adamu, regente de los pabellones de los reyes, donde se educaba la juventud. Lo demás el lector ya lo conoce. Mas las entidades del mal encarnadas y desencarnadas parecían haber olvidado que el amor y la sabiduría, unidos en eternos y místicos esponsales, formaban un invencible baluarte en torno a los santuarios coptas de aquella época, que marcaba por ley divina una de las más gloriosas etapas de la humanidad terrestre. Y la anciana Merik, copta, instructora de postunances, avisada por Ada que se había dado cuenta de la ardiente pasión nacida en Adenia, llamó a la instrucción de la tarde a todas sus discípulas y caminando en medio de ellas, la fue llevando hacia un hermoso cenador que, cubierto de trepadoras, se alzaba en medio de los grandes viveros, que tiernos y lozanos esperaban la hora de su trasplante. Eran 30 postunances divididas en 3 decanes según el día en que habían comenzado sus 20 lunas de primera prueba. Adenia estaba en el último decán, pues las 3 berecinas del príncipe Elíser habían comenzado con la última porción. Las 10 del primer decán debían vestir la túnica dentro de breve tiempo en que para ellas se cumplían ya las 20 lunas. Vamos a limpiar este almácigo de begonias, les dijo, antes de que echen más raíces y más hojas. Las que están vigorosas y lozanas quedarán en su sitio hasta que sea llegada la hora del trasplante, mas las que están torcidas, marchitas o carcomidas de orugas, debemos arrancarlas y apartarlas de las sanas para que no las contaminen. Si es posible, las curaremos y a su debido tiempo se les pondrá en el jardín de reposo. Mas, si la curación es imposible, el hortelano las llevará al depósito de hojas secas para alimentar nuestro fuego. Y mientras así decía, su pensamiento fijo en Adenia removía de arriba abajo su conciencia buscando despertarla a la lucidez del deber. Y la experimentada anciana Merik observó que la joven e impetuosa mujer miraba sin ver nada de lo que había en torno suyo, tocando maquinalmente las plantitas sin acertar con las enfermas y tropezando a veces con el trabajo empezado por otras. Cuando la operación fue terminada, todas se sentaron en torno de la instructora y ésta comenzó su plática. Lo que acabamos de hacer con este vivero, pronto lo hará Numú con nosotras, pues no todas estáis vigorosas y lozanas como para ser trasplantadas en el jardín del reposo. Y yo os digo,
Sed sinceras y valientes para declarar con franqueza a vuestras hermanas que no tenéis la fuerza necesaria para dominar nuestro mundo interior y responder a lo que la nueva ley exige. Aquí habéis venido por vuestra propia voluntad. Nadie os retiene, nadie os presiona para que sigáis este u otro camino. Pero si queréis continuar en este santuario de amor fraterno, ningún pecado es aquí más espantoso que el pisotear al hermano en sus afectos, en sus derechos, en sus alianzas, en sus más íntimos sentimientos. El pecado contra el amor fraterno es en todo santuario Cobda un pecado de lesa majestad contra la soberana realeza del amor, y es el pecado más condenable y grave entre nosotros porque tiende a destruir la paz, la unión y la armonía, que son las bases fundamentales de nuestro templo espiritual. Bien sabéis que cada 3 lunas sois llamadas a examinar vuestra morada interior en este y otros aspectos, para que si hay algo condenable, lo remediéis sin pérdida de tiempo, antes de que el hortelano divino haga con vosotras como hemos hecho con este vivero. Si aún canta en vuestro corazón la alondra del amor pasional, no os empeñéis en permanecer por más tiempo a la puerta del santuario, cuyas puertas de cristal no podrán abrirse para vosotras, porque a través de su transparencia estará de manifiesto vuestra herida sin curar. Hay inmenso campo en el mundo para cultivar los amores pasionales intensos, cada cosa en su lugar y cada cosa a su tiempo. Si en alguna de vosotras se hubiere levantado el deseo de tomar esposo, nada ni nadie os lo impide, siempre que el elegido de vuestro corazón sea libre y no se deba a nadie, ni ante su propia conciencia, ni ante la ley. Estáis en vuestro derecho, apartándoos de lo que encontráis inadaptable para vosotras, pero es un grave delito pretender derrumbar lo que está sabiamente construido solo para satisfacer un efímero y desordenado deseo. Casi todas habían sentido que el pensamiento poderoso y tenaz de la instructora estaba fijamente dirigido a Denia. Ella misma lo sintió también y con inaudita franqueza lo manifestó ante todas. Soy yo, dijo, la que motiva toda vuestra plática, según la cual estoy fuera de la ley. Declaro francamente que estoy enamorada de un hombre cuya imagen está como grabada a fuego dentro de mi corazón y que haré todo cuanto pueda para conseguir su amor. Arrojadme si queréis de este recinto, del cual no soy digna, según vuestro criterio, pero no puedo renunciar a un amor que parece haber llegado a ser parte de mi propia vida. De aquí no se arroja nadie, hija mía, pero sí se toman las medidas necesarias para que los seres obren conforme a justicia y rectitud, le contestó la anciana Melik. A ninguna mujer cobda o que esté para hacerlo debe escandalizarse un amor pasional como el suyo, porque todas lo hemos sentido alguna vez en la vida, pero para toda pasión hay una ley, pues
¿Qué sería de la evolución del espíritu si hubiera de ser dominado por toda pasión? Tu amor, hija mía, es un amor delictuoso y fuera de ley, porque atropella con el derecho de otro ser cuya felicidad destruye y cuya vicia se ha llenado de una angustia de muerte. Has pecado contra la soberana ley del amor fraterno y, ya dije al principio, que es el más grave pecado que pueda cometerse en un santuario Kovda. Vuelve sobre ti misma, hija mía, y por compasión de tu propio espíritu, no busques de estrellarte contra un peñasco inconmovible, porque lo que Dios ata no lo desatan los hombres, y aquel a quien amas ha sido atado por Dios. La infeliz Beresina estaba luchando en medio de dos poderosas corrientes: el pensamiento del mago bajo cuya influencia le había puesto su propia debilidad y el pensamiento de Melik, poderosamente reforzado por el aura conjunta de todos los Kovdas de la paz. Su organismo no resistió a esta lucha formidable y poniéndose de pronto intensamente pálida, casi lívida, cerró las manos hasta clavarse las uñas en las palmas, se mordió los labios hasta hacerse sangre, presa de una horrible crisis nerviosa, cayó al suelo retorciéndose y dando gritos agudos y penetrantes. Una joven Kovda, de nombre Wilfrida, dio el aviso de auxilio y pronto las enfermeras, con la camilla, estuvieron allí para recoger a la enferma y conducirla al jardín del reposo, que era, como se sabe, la enfermería del santuario. Un tercio de luna estuvo entre la vida y la muerte hasta que las Kovdas llegaron a comprender que se trataba de una mala obsesión causada sobre la infeliz joven por un poderoso y renovado pensamiento extraño que astutamente aprovechaba una debilidad de aquel espíritu. Hecha la cadena fluídica libertadora que acostumbraban en tales casos, dio el resultado apetecido con la particularidad de que los mismos ataques nerviosos, los mismos alaridos e iguales convulsiones se apoderaron de aquel pobre hortelano que había llegado hacía poco a la paz a ganarse el pan con el sudor de su frente. Y los videntes de ambos santuarios tuvieron la misma espantosa visión. Las entidades del mal que le habían impulsado a realizar la desastrosa obra, viéndole incapaz de vencer la potencia formidable del aura conjunta de los hijos de Numú, unidos por el amor, le abandonaron a las mismas fuerzas que habían usado sin éxito y ellas le hicieron víctima, como ocurre siempre, que el mal lucha contra sujetos de vida pura y animada de un grande y desinteresado amor. El hortelano, o sea, el mago disfrazado de hortelano, fue conducido a la enfermería pública que, como se sabe, funcionaba en el piso bajo del santuario Kovda de hombres. Pasados muchos días de tratamiento, aquel hombre que parecía haber tenido una mano de hierro en la garganta, impidiéndole articular palabra, comenzó a gritar de tanto en tanto: agua y cielo, sálvese el que pueda.
Y en una de las diarias visitas que Boindra hacía a la enfermería, tuvo la idea de llevar consigo a Abel, buscando de que su presencia cerca del obsesado diera un resultado más rápido. El mago le miró con desmesurados ojos en los que pasaban ráfagas de inteligencia, ráfagas de recuerdo que luchaba por reavivarse en la bruma sombría de su mente oscurecida, y por fin gritó, dirigiéndose a Abel: Tú encadenarás las olas, en tu pecho se estrellará la marejada, las olas morirán a tus pies, agua y cielo, sálvese el que pueda. Boindra, Abel y los cobdas enfermeros rodearon al enfermo. ¿De qué olas hablas, hermano mío?, le preguntó la dulce voz de Abel, acercándose al lecho hasta ponerle las manos sobre la frente. ¿Qué marejada es esa que te aterra? Tu voz canta como las alondras, niño. Qué lástima que perezcas ahogada. Tu voz parece arrullo de tórtolas, parece canto de madre que mece una cuna. Hace 50 años que la mía me cantaba en la cabaña de piedra. Arrorró mi niño, bello como el sol, duerme quietecito, que te velo yo. También ellas se ahogarán y yo me ahogaré, y todos nos ahogaremos, porque todos los diques del Hildequel y del Éufrates serán derribados para inundar las bajas praderas donde pasea orgulloso el esplendor de la gran alianza. Agua y cielo, sálvese el que pueda. Los cobdas se miraron, comprendiendo por secreta intuición que aquel infeliz, en medio de su delirio de obsesado, decía la verdad, y en previsión de cualquier emergencia, Boindra reunió su consejo para deliberar sobre lo que convenía hacer. Aún estaban hablando cuando se sintió el espantoso tropel que hacían los rebaños de los contornos huyendo hacia los establos en medio de un concierto de balidos, mugidos y gritos de toda especie. Se desborda el Éufrates, era el clamor que resonaba por todos lados. Boindra subió precipitadamente a la torrecilla de su pabellón y con una gran bocina de cobre usada solamente en los grandes peligros, gritó hacia los 4 puntos cardinales: los hombres jóvenes a las barcas, las mujeres, los ancianos y los niños a la paz. Y un momento después, como un hormiguero humano, se vio el interminable correr de gentes invadiendo los santuarios y los pabellones de los reyes y los altos cedros del parque, y los pastores y los labriegos, dirigidos por los cobdas, se aprestaban en barcas grandes y pequeñas a realizar un salvamento de animales que, habiéndose retrasado, no pudieron subir a las altas explanadas hechas de madera y piedra en que estaban edificados los pajales y los graneros. La reina Ada, con Surima y las niñitas más pequeñas del pabellón, habían ido de excursión hacia el huerto de Adamú, donde había viejecitos enfermos, ocupando aquella casa que fue la habitación de la familia antes de que se trasladaran a los pabellones de los reyes,
Boindra con Adamú y Aldis se multiplicaban para evitar el desorden de aquel oleaje humano que se atropellaba por subir a las terrazas, a las murallas, a las torres, que parecían ser incapaces de contener tanta gente. Los copdas más jóvenes, convertidos todos en barqueros, auxiliados por los pastores y labriegos, se habían dedicado de lleno al salvamento de animales, toda vez que las aguas habían subido mansamente, dando tiempo a las personas a salvarse por sí mismas. De pronto se oyó el grito de Ivana desde los balcones de la gran columnata posterior. La reina con las niñas en el huerto debe estar ya bajo el agua. Corred, por favor. Quien primero oyó este grito desgarrador fue Abel, que con 5 o 6 pastores estaban ocupados en descargar en una amplia empalizada que era secadero de frutas una porción de corderos, renitos y antílopes pequeños que por sí solo no podían salvarse de la inundación. Y Abel, conocedor como nadie de aquel camino y de aquel paraje, encaminó hacia allá su barca que, a favor de la corriente, parecía volar sobre las aguas resonantes y espumosas. Ada, con los ancianos y un grupo de las niñas, habían trepado a la techumbre de cedro de la habitación. Mas faltaba Surima con 3 o 4 de las niñas más grandecitas que fueron a buscar pichones de garzas entre las cañas y juncos de la orilla. Un bote había pasado hacía ya rato en busca de ellas, pero no había vuelto. Y Abel con los pastores bajaron hacia allá, encontrando a poco andar al botecillo que había sido fuertemente chocado por el enorme tronco de un roble corpulento arrancado por la corriente mientras luchaba por acercarse a la casa. Iban como pilotos Adcasú y Madeo, a quienes unía fuerte afinidad, no obstante su gran diferencia de carácter. El primero, en la madurez de la vida, continuaba siendo niño, y el segundo, en la primera juventud, comenzaba a ser anciano. Habían conseguido recoger 3 niñitas, una de las cuales, Helvecia, hija del príncipe Elicer y de Bengalina, de 8 años de edad, venía desmayada sobre las rodillas de Adcasú, que luchaba por reanimarla, pues no daba señales de vida. ¿Y Surima? Preguntó Abel, enterado por Ada de que con ella andaban las niñas. Una de entre ellas, Lloros, contestó. Por sacar a Helvecia, que se ahogaba, rompió una rama en que se sujetaba y cayó al agua. Aquí está su velo, y yo no la vi más. Abel palideció intensamente y con uno de los pastores bogó hacia el sitio de donde el botecito náufrago les había salvado. A poco rato vieron algo azulado que sobresalía de una especie de camalote formado por ramas y líquenes arrastrados por la corriente. Abel y el pastor se asieron de las trepadoras que formaban aquel lecho flotante de verde follaje en el cual parecía dormir un sueño profundo la hija del país de Arab. De su cabeza salía un hilo de sangre que, corriendo por su sien izquierda, mojaba su cuello, su pecho y parte de sus brazos lánguidamente tendidos sobre las ramas flotantes.
Abel la observó de cerca y sintió que respiraba. Ayudado por el pastor, la recostó sobre mantas en los bancos de su lancha y dio orden de regreso. Desde el fondo de su corazón, hecho de amor y de piedad para todos, se levantó como un gemido sin ecos este pensamiento: Dios bueno y misericordioso, que la pobre madre que recién la encuentra no sufra el dolor de perderla de nuevo. Y con los jirones de su propia túnica restañó la sangre y vendó la herida. La cabeza de Surima, que continuaba inmóvil, sin dar otra señal de vida que el leve movimiento de su pecho al respirar. Recogieron a la reina y las niñas al pasar, mientras Madeo y Akadzú embarcaban a los ancianos enfermos para regresar todos juntos a La Paz. Cuando ya instaladas las enfermas en sus lechos respectivos, fue a visitarlas Boindra, dijo con amargura: Helvecia vivirá. Surima está entre la vida y la muerte, ha perdido mucha sangre y su cerebro ha sufrido una fuerte conmoción por efecto del golpe, pero creo que aún la podemos despertar, para que si debe partir sea con lucidez. El lector comprenderá la escena que se desarrolló cuando la madre Azoris tuvo conocimiento del accidente. Os queda su hija, vuestra nietecita Albina, que os consolará de su ausencia, le decía Abel. Ada, Evana, el príncipe Liser, Elia y Mavi, Azoris, Boindra, Adamú y Aldis rodeaban el lecho de la bella arabeña, cuyo hermoso rostro había adquirido la belleza ideal de una estatua de mármol bañada por la luna. La anciana Merik, que como instructora le había tomado un intenso y maternal cariño, entró después que todos, cargada con un inmenso ramo de rosas blancas por las cuales la joven tenía gran predilección. La madre desolada lloraba arrodillada a los pies del lecho de su hija. La lira de Boindra exhalaba sus más suaves melodías como si fuera la plegaria de un alma que se diluye en la divinidad. La enferma abrió sus dulces ojos negros y vio a Abel a su diestra, a su madre junto a él, a Evana y a todos aquellos que la amaban también junto a ella. Bebió con ansia la armonía de aquella lira pulsada por el amor. Jamás pude ambicionar nada más bello que todo esto, murmuró suavemente. Estoy saturada de amor, de dicha, de paz, príncipe nacido en las estrellas. Mis rosas blancas para vos y la luz de vuestros ojos para alumbrar mi eternidad. Y apretando unidas las manos de Abel y de su madre, se quedó como dormida bajo el manto de rosas blancas que la anciana instructora había extendido sobre su lecho. La lira de Boindra continuó desgranando sus divinas melodías que suavemente fueron tornándose en notas de gloria, como si la lira tuviera su alborada, su alegre y risueño despertar. Una profunda concentración espiritual flotó como una caricia sobre el cuerpo tibio de Surima, a la cual habían amado todos con entrañable amor, como si el hondo amor de ella para el hombre luz fuera el lazo mágico con que había atado a todos a su propio corazón.
y el mago divino del amor obró el prodigio que merecían todos aquellos seres que se olvidaban a sí mismos para pensar tan solo en el dolor de uno solo. La madre, que ajena a los grandes ideales que ellos sustentaban, no hallaría en sus propios recursos un consuelo para su dolor. Y el cuerpo astral de Zulima se levantó de entre las rosas blancas que cubrían el cadáver, y Azoris, llorando y riendo a la vez, abrazaba la impalpable imagen de su hija, diciéndole: hija mía, hija de mi alma, ahora sí comprendo este camino tuyo, este amor tuyo, este sueño tuyo. Alá te hizo inmortal como él, como su hijo, como sus arcángeles, como sus huríes. Nadie me apartará de este sitio donde Alá ha bajado a consolarme y donde he visto tu gloria y tu inmortalidad. La intensidad de esta escena la desvaneció y sacando del lecho el cadáver de Zulima para llevarle a la sala mortuoria, recostaron en él a Azoris, la pobre madre que fue a La Paz para ver la luz en la muerte de su hija. Mientras tanto, los coddas de todos los refugios de las praderas del Éufrates habían hecho igual que en La Paz y se habían entregado con entusiasmo y valor al salvamento de familias y de los rebaños de su pertenencia en forma de disminuir en lo posible los perjuicios ocasionados por la inundación. Avirón, con su centenar de jornaleros, se había lanzado como un lobo de mar a lo más bravío de las olas para reparar las profundas aberturas en las compuertas de los diques y contener así el desbordamiento de las aguas. Los hombres más fuertes de la comarca se sumaron a ellos con igual objeto, llegando a colocar con inauditos esfuerzos los enormes bloques de piedra que habían sido de intento arrancados de su sitio. Mas Avirón y 3 obreros más salieron malheridos de la lucha feroz con las aguas, quedando inválidos los unos con las piernas trituradas por la caída desde una altura considerable de uno de aquellos bloques de piedra, otros con los brazos dislocados o con los hombros fuera de su sitio. Algunos pastores ahogados, muchas viviendas y graneros deshechos, muchos coddas heridos o con fracturas en sus brazos, fue el resultado final de aquella espantosa borrasca durante la cual Boindra o alguno del Alto Consejo hacía oír su voz a larga distancia por medio de la bocina de cobre. Paz y serenidad, calma y valor, que todo lo salvará el amor de los unos para los otros. Partiremos nuestro pan con los que hayan sido perjudicados y a ninguno faltará ni techo ni lumbre. No os desesperéis, sino antes bendecid a Dios en la hora de la prueba y del dolor. El desbordamiento de las aguas cesó a los 3 días de haber comenzado y las gentes albergadas en los santuarios y en los pabellones de los reyes volvieron al sitio de su morada para iniciar bajo la dirección de los copdas las obras de reconstrucción. La ley de la telepatía había hecho resonar en Negadá, en Nun Maki, en la ribera del Caspio y en todos los sitios más apartados donde existían los hijos de Numú esta misma pavorosa palabra: agua y cielo en el Éufrates, y apenas se habían terminado las reparaciones en las viviendas y en los diques,
cuando vieron los moradores de la comarca azotada que se acercaban enormes caravanas de elefantes y camellos cargados de grano y grandes rebaños de ovejas enviados por los cobdas y los príncipes aliados de las más apartadas regiones para que fuesen repartidos entre los que mayores pérdidas habían sufrido. Y Abel, de pie en la terraza del pabellón del rey, se apretaba el pecho con ambas manos porque el corazón parecía saltar de su sitio. Por fin florece el amor sobre esta tierra. Canta, canta, pobre corazón mío, aun cuando fuiste herido de muerte en tu más hondo sentir, que acaso de la misma llamarada en que te has consumido saliera esta dulce ráfaga de amor que acaricia mi frente. Iba a volverse hacia atrás porque se acercaba la hora del himno de la tarde y vio flotando junto a él el cuerpo astral de Surima que con voz sin ruido le decía: soy feliz porque me has amado, soy feliz porque siento tu recuerdo, príncipe formado con la luz de las estrellas. Soy feliz porque mi muerte fue tu vida y he pagado a la justicia eterna mi deuda de traición para ti hace muchos siglos. Abel levantó su diestra para bendecirla y a poco desapareció. Se quedó pensativo sin comprender al momento aquellas palabras, más cuando la pequeña Helvecia pudo referir lo que había ocurrido en el huerto de Adamú aquella mañana trágica. Supieron que la pequeña herida que sangraba en la sien de Surima fue causada por el punzón de uno de los hombres que abrían las compuertas para provocar la inundación en forma rápida y mortífera. El hecho se había desarrollado así. Ella, agazapada detrás de una mata de cañas, espiaba a una garza madre que a lentos pasos caminaba llevando en su pico pequeños pececitos para sus hijuelos. De este modo, decía, sabré dónde tienen nido para encontrar los pichones. Y vio el trabajo que los hombres realizaban y dándose cuenta del criminal intento, les increpó: ¿qué intentáis hacer, infelices? ¿Ahogarte a ti y a todos los cobdas para que perezca el hombre que lleva fuego y luz en los ojos? A él, gritó Surima, ¿no será porque ahora mismo aviso a la paz y los arqueros os pondrán la cadena? Y corriendo a lo alto del dique, soltó con fuerza la amarra de la compuerta que cayó con estrépito conteniendo las oleadas del agua que avanzaba. Encontró a Helvecia, que había caído en una resbalada, y apenas la había levantado, cayeron ambas de nuevo. Surima, herida en la sien izquierda por el punzón que a guisa de flecha le había disparado el hombre antes de huir en su piragua por el cauce de Hildequel. A no haber sido por tal incidente, la inundación no se habría podido evitar mucho antes de haber avanzado en tan grandes proporciones. Y Abel se explicó entonces las palabras que le dijera con una voz sin ruido el astral de la dulce y enamorada arabeña: soy feliz porque mi muerte fue tu vida. Y los códvas de la paz se afirmaron más y más en la eterna verdad de aquella mágica y divina palabra. El amor es el mago divino que salva todos los abismos.